Vamos a ver aquí en la pantalla, porque no creo que no es necesaria la pizarra, cómo explica el profesor Cirac Estopañán, Sebastián Cirac Estopañán, digamos lo que es la teoría clásica del origen de la lengua griega. El método comparativo, que como ya he enseñado en el vídeo, os enseñaré más adelante, es el que permitió, digamos, el descubrimiento de lo que es el indoeuropeo. Entonces, el fundador de esta nueva ciencia es Francisco Bob, el profesor Bob. En 1816 publicó en alemán su obra Sistema de conjugación del sánscrito comparado con el del griego, el latín y el germano, que demostraba la coincidencia del griego y del sánscrito en la formación del aoristo y establecía el parentesco de estas lenguas merced a la comparación de sonidos, palabras y desinencias. Es decir, lenguas que se creían completamente lejanas y que no tenían ninguna relación entre sí, como eran el griego y el sánscrito en la India, se pudo comprobar o se podía comprobar que tenían muchas coincidencias lingüísticas. Entonces el concepto de indoeuropeo, que es lo que nos importa, define la comunidad lingüística prehistórica de la que proceden la mayor parte de las lenguas de Europa y buena parte de Asia. El pueblo indoeuropeo se mantuvo unido hasta el tercer milenio antes de Cristo y estuvo situado en la parte septentrional de la Europa central. Las lenguas indoeuropeas conocidas hasta el presente se pueden reducir a grupos lingüísticos, que son el antiguo indio, el antiguo iranio, el eslavo, báltico, traco o tracio-frigio-armenio, bueno, aquí está repetido, ilirio, griego, itálico, céltico, germánico, tocario e hitita. El griego, por lo tanto, es la lengua del pueblo que ocupó la Hélade, el Peloponeso y las costas e islas del mar Egeo, el cual fue conocido por los latinos con el nombre de Grai o Graequi, que era el de una tribu epirota, es decir, del Epiro, que había pasado al sur de Italia. Esta denominación se extendió luego al resto de los pueblos helénicos. La lengua griega en la época histórica se presenta fragmentada en multitud de dialectos cuya agrupación se corresponde con la de las tres familias más importantes de helenos, los jonios, los eolios y los dorios. La diversidad dialectal se funde en una lengua común en los siglos IV y III a.C., que se llama koiné, en la cual el ático constituye la parte principal, aunque las formas dialectales entren en una proporción insignificante, excepto en jónico, que constituye la base junto con el ático de lo que será la lengua clásica por excelencia. Con el aticismo, desde la era imperial, van haciéndose más profundas las diferencias entre la lengua viva y la literaria, tradicional o ática. Con el tiempo, en la época bizantina, se llega a un verdadero bilingüismo, es decir, entre la lengua escrita y la lengua hablada, que Cotais en el siglo XIX acentuó al dar a la lengua escrita nueva forma según los modelos antiguos, es lo que se llamó cazarebusa. La relativa unidad de todos los dialectos griegos supone una lengua común anterior que recibe el nombre de griego común. En primer lugar, unidad lingüística supone comunidad política que se desgajó del tronco indoeuropeo en un lugar y en una fecha determinados. Las tradiciones nacionales primitivas consideran el Epiro, en el sagrado lugar de Dodona, como morada del pueblo heleno, que debió hallarse unificado en época inmediatamente posterior al año 2000 a.C. Pero es muy probable también que la unificación tuviera lugar en un punto más al norte, por ejemplo en las llanuras húngaras, en una época anterior a la citada. Las tradiciones conservadas y la arqueología enseñan que la ocupación de la Hélade se realizó por oleadas sucesivas de tribus, cuyos nombres van unidos a una manera distinta de escribir el griego. Bien, en cuanto a la escritura, eh, la más antigua, como veremos en los temas de historias, es la cretomicénica, o que procede, mejor dicho, la lineal B, que procede de la escritura cretense,
Se han encontrado tablillas en Micenas, en Tirito, en Orcómenos, y el primitivo alfabeto griego pues tiene su origen, es una variedad lineal del jeroglífico y tiene su origen en el fenicio o cananeo. Los testimonios son que tenemos pues son una inscripción en Teos, el testimonio de Heródoto, que llama las letras griegas foinikeia grámata, es decir, letras fenicias. Y los signos coinciden con los empleados en las inscripciones semitas, testimonios que tenéis aquí, y los nombres semitas son los que el griego mantiene. Bien, os dejo aquí también para que leáis un poco más sobre la historia de la introducción del alfabeto y creo que con esto pues va a ser